Bueno, bueno, pues vamos a ver ahora algunos bloques combinacionales, algunas partes de la circuitería combinacional que, que son útiles, que son ubicuos, que aparecen en todas partes en sistemas de procesamiento de información digital. Entonces, vamos a ver un poquito de ejemplos con la finalidad de observar también los principios de cómo se mapea un algoritmo a hardware desde la base, ¿no? Y pues esto es ilustrativo. Hay muchos más bloques combinacionales que se pueden formar y vamos a ver estos como ejemplo, ¿no? Entonces algunos bloques combinacionales son sumadores. Voy a habilitar de una vez esto por si se necesita. Ujú. Sumadores, restadores y multiplexores. Entonces, pues básicamente estos son sistemas que obedecen al diseño combinacional que ya vimos antes, ya vimos al principio, que, que son sistemas que se pueden caracterizar de forma canónica, visto de forma canónica como un arreglo de entradas, así, ¿no? Como esta, que son entradas tal como están, pueden valer uno o 0, tal como están. Este es un conjunto de entradas, aquí están, o bien negadas, y después pasan por un bloque de AND, y aquí vamos a poner en términos generales una AND gigante, ¿no? Así. Entonces pasan la corriente o el flujo de información fluye así en este sentido, por un conjunto de ANDs, y después todo esto se le hace OR. Y entonces esta es una forma simplificada, y así lo mismo para si hay un conjunto de salidas, ¿no? Entonces se hará OR de un conjunto de ANDs, así, etcétera. Y entonces la información fluye desde la entrada hasta la salida. De forma canónica, estoy describiendo aquí la forma canónica de suma de productos, ¿no? SOP. A esto le llamamos suma lógica y a esto le llamamos producto lógico. Ok, pues entonces vemos que esa es la, la manera como se describe un así, un, un sistema combinacional de forma canónica. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es ver que no necesariamente es la mejor manera de escribir de forma canónica desde el inicio la funcionalidad del circuito, sino más bien encontrar una manera algorítmica, encontrar un algoritmo, una manera fácil de interpretar que se pueda pasar a circuitería. Entonces pues vamos para allá. Vamos a empezar con la suma, ¿no? La suma, vamos a hacer una suma entonces. Y vamos a considerar que X y Y, X mayúscula y Y mayúscula, son dos números. Cada uno está escrito en complemento a 2. Y su respectivo número de bits pues es N, y con el subscript del nombre, ¿no? Por ejemplo, NX es el número de bits para X, NY el número de bits para Y. Entonces, si nosotros hacemos la suma de esos dos números, ya sabemos nosotros representar números en enteros en complemento a 2. Entonces sabemos, considerando los rangos, sabemos que el rango del número X sería desde menos 2 a la nx menos 1 hasta 2 a la nx menos 1. Ese sería el rango para X. Y el rango para Y sería desde menos 2 a la ny menos 1 hasta 2 a la ny menos 1 menos 1. Ese es el rango para... Entonces el peor de los casos, para Y, entonces el peor de los casos, si nosotros hacemos una suma de los extremos negativos, pues nos daría esto más esto, entonces nos daría menos 2 a la nx menos n1 más 2 a la ny menos n1.
Esto de aquí menos esto es menos la suma de los dos. Por eso el rango de la suma es el peor de los casos en ambos extremos. En este extremo es este valor. Y en el otro extremo del rango sería pues la suma de los dos positivos más grandes que se pueden representar. O sea, este que estoy encerrando aquí con el cursor y este de aquí. Entonces al sumarlos pues nos queda esto más esto menos 2. Entonces 2 a la nx menos 1 más 2 a la ny menos 1 menos 2. Entonces ese es el rango de dos números que se esperan sumar x y y, cada uno con su respectivo número de bits. Entonces, para poder satisfacer el rango de esos números, o sea, para poder asegurar que cuando llega un número x de nx bits y un número y de ny bits, cuando llegan esos dos y que la suma nos dé dentro de este rango, tenemos que asegurar una cantidad de bits adecuada. Si no aseguramos una cantidad de bits adecuada, entonces ocurre un overflow. Es decir, que el número que se calcula se sale de este rango. ¿De acuerdo? Entonces, para satisfacer eso, nosotros tenemos que hacer que el resultado, vamos a llamarle z al resultado, x más y es z, ¿no? Entonces, que el resultado de la suma en sí, z es la suma, bueno, pues que la suma tenga un número de bits nz que sea el más grande de los dos números de bits de los operandos, de los sumandos, ya sea nx o ny, o ny, el más grande de los dos, más un bit extra. ¿De acuerdo? Entonces esa es la razón por la cual necesitamos esta cantidad de bits. Esa es la especificación y la razón es pues para no salirnos del rango, para asegurar que haya que haya un rango correcto, ¿no? Que haya una suma correcta representada con la cantidad de bits adecuada. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo la suma? Y aquí vamos a hacer el desarrollo de nuestro algoritmo para evitar hacer un diseño canónico, ¿no? Sino que vamos a aplicar un poquito de idea, ¿no? De conocimiento. Entonces dice, los pasos para llevar a cabo la suma en complemento a 2. Primero, para evitar overflow, nos aseguramos de representar x y y con nz bits, o sea, la cantidad total de bits. ¿De acuerdo? Entonces dijimos que nz es esto de aquí. Muy bien. Entonces, pues primero eso, representamos a x y y con nz bits, o sea, con más bits, un bit más de lo que necesitan, o al menos un bit más de lo que necesita el número que tiene el más grande número de bits. Entonces representamos a los dos con nz bits. Y después sumamos bit por bit, de derecha a izquierda, como se suele hacer en el sistema decimal, como sabemos hacerlo. Solo que ahora lo vamos a hacer en binario en vez de decimal. Aquí hay un ejemplito simple. Vamos a verlo. Entonces dice, tenemos a x, es un número negativo, es el menos 12. Sabemos que menos 12 en complemento a 2 se escribe por lo menos con 5 bits. ¿De acuerdo? Eso ya lo vimos antes, por lo menos con 5 bits. Y entonces esta es su representación. Aquí está el bit que tiene un peso y a la vez un signo. El bit más significativo es negativo, pero a la vez tiene un peso. Es 2 a la 8, ¿no? 2 a la 0, perdón, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 4, menos 2 a la 4. Entonces esto es menos 16 y el peso de este es positivo y es 2 a la 2, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Entonces menos 2 a la 4 más 2 a la 2. Entonces un menos 12. Entonces, pues ya vemos que el número mínimo para representar a x es el 5. Es un número mínimo de bits para representar a x, es 5 bits. Y el número mínimo para representar a y, que también es un número negativo, menos 4, pues son 3 bits. Entonces nx es 5, el más grande de los dos, ny es 3, el más grande de los dos es 5. Entonces necesitamos para nz el máximo de los dos, o sea el 5, más un bit extra. O sea, necesitamos la suma con 6 bits. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es lo que tenemos, ¿no? La suma con 6 bits. Y vamos a representar la suma con 6 bits. Y entonces, ¿qué hacemos para representar este número o los dos números con más bits de los que necesitan?
por lo menos necesita 3, la Y por lo menos necesita 3, el X por lo menos necesita 5, pero vamos a necesitar representarlos con 6 para evitar overflow. Entonces, en ese caso, ¿cómo los representamos? En binario simple, tal vez ustedes estén familiarizados con esto. En binario simple, cuando uno tiene un número, por ejemplo, así, en binario simple esto es 8. Entonces, ¿cómo representas 8 con más bits de los mínimos que necesita? Necesita por lo menos 4 en binario simple. Entonces, ¿cómo lo representamos con 8 bits? Pues añadimos ceros, ¿de acuerdo? Pero no podemos hacer esto en complemento a 2, porque este número de aquí en complemento a 2 es un menos 8. Y si nosotros añadimos ceros, lo vamos a convertir en un 8 positivo, porque ahora el bit más significativo va a quedar con signo contrario. ¿De acuerdo? Entonces simplemente en complemento a 2 lo que hacemos es extender el signo en vez de extender ceros. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos en complemento a 2 un número positivo, por ejemplo este que es un 8, pues si lo queremos expresar con más bits, extendemos ceros, rellenamos con ceros. Pero si tenemos un menos 8 que es un negativo y lo queremos representar con más bits, entonces extendemos 1. ¿De acuerdo? Lo que se hace entonces es copiar el más significativo bit, o sea, copiar el bit de signo hacia la izquierda y rellenar con el bit de signo. A eso se le llama extensión de signo. Entonces lo que estamos haciendo para llenar estos números con más bits y representarlos con más bits, entonces hacemos aquí una extensión de signo. Esa extensión de signo aparece aquí en azul. Esto se llama sign extension. Sign extension. Extension. No me acuerdo si es con S o con T. Extension. 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 Bueno, lo voy a dejar con S. Y luego lo googlean ustedes. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es una extensión de signo. ¿De acuerdo? Para representar a los números con su correspondiente cantidad de bits y sin alterar el valor. ¿Ok? Entonces, pues ya hacemos el primer paso, que es la extensión de signo. El que tiene 5 bits solamente se le añade un extra bit. Y el que tenía menos, pues se le añade la cantidad correspondiente. Y ya están los números. Y ahora sí sumamos como sabemos. ¿Cómo hacemos? Vayan siguiendo aquí el cursor. 0 más 0, 0. No llevamos nada. El acarreo inicial es este gris. Acarreo inicial 0. Entonces 0 más 0, 0 y no llevamos nada. Aquí lo ponemos, no llevamos nada. 0 más 0, 0 y no llevamos nada. Ok. 1 más 1, 0 y llevamos 1. Ya no podemos decir 1 más 1, 2 porque ya se nos acabaron los dígitos. Nada más podemos contar con 0 y con 1 porque nuestro sistema es de 2 dígitos nada más. Entonces 1 más 1, 0 y llevamos 1. Aquí está nuestro acarreo. Y ahora hacemos 0 más 1, 1 más 1 que llevamos. Entonces 1 más 1, 0 y llevamos 1. ¿De acuerdo? Y entonces ahora 1 más 1 da 0 y llevamos 1. Aquí está el acarreo. Pero ese 0 lo tenemos que sumar con este acarreo. Entonces 0 más 1, 1. Quiere decir que 1 más 1 más 1 es 1 y llevamos 1. ¿Ok? Y aquí tenemos lo mismo. 1 más 1 más 1. Entonces es 1 y llevamos 1, que es el que queda aquí. Este 1 ya no se suma con nada y pues baja directo. Entonces nuestro resultado sabemos que debe ser de NZ bits, pero ya nos aseguramos que esos 6 bits son suficientes, que NZ es suficiente. Entonces con toda seguridad tomamos los 6 bits menos significativos y ese es el resultado que queríamos y lo descartamos. Y entonces este valor que tenemos aquí, ese número que tenemos aquí es, a ver, ese número es un menos 16 y este es el resultado que esperábamos. Entonces, pues esa es la manera algorítmica de hacer esta suma. Entonces, ¿cómo hacemos la suma? ¿Cómo se hizo la suma? Vamos a ver. Fíjense que es una operación repetitiva. El algoritmo pues es una serie de pasos que se van repitiendo. Tomemos una enésima columna, esta que estoy encerrando con el puntero. Esta.
Y realmente tenemos 3 entradas y observamos 2 salidas. 3 entradas el acarreo, el bit de un sumando, el bit del otro sumando, y 2 salidas, la suma y el siguiente acarreo que se le va a pasar a la otra columna. Y en cada columna vamos haciendo lo mismo. Esto que se describe aquí. Entonces aquí extraemos las columnas y decimos la suma en la posición del enésimo bit, o sea, en la enésima columna. ¿Qué tenemos? El acarreo de la posición previa, el enésimo bit de X, el enésimo bit de Y y los dos resultados, el resultado de la suma y el resultado del acarreo que se va a ir a la siguiente columna. Entonces esto es lo que nosotros vamos a mapear a hardware, porque el algoritmo es repetitivo, en todos los casos vamos haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué posibles valores vamos a obtener aquí para Cn y Sn, dados estos 3 valores, ¿no? Entonces, ¿qué posibles valores vamos a obtener? ¿Cómo fácilmente podemos ver esto? Pues decimos, los posibles valores del par CN-SN, o sea, de este par, aquí aparecen. Este par que aparece aquí en este relojito es este par que aparece aquí. Entonces CN es el del lado izquierdo y SN es el del lado derecho. Entonces vamos a hacer este algoritmo que dice aquí. Dice, movemos en el sentido de las manecillas del reloj la agujita una posición si CN vale 1. La movemos hacia acá, hacia donde marca esta flechita, hacia la derecha. Si CN vale 1. Si no, pues ahí se queda donde está. Y dice, y hacemos lo mismo para xn y yn. Si xn vale 1, otra vez movemos nuestra flechita, otra vez hacia la derecha. Y si yn vale 1, otra vez hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces ese es el algoritmo que estamos siguiendo. Esa es la suma, lo que nosotros estábamos haciendo, 0 y llevamos 1, 1 más 1 más 1. Es esto que estamos haciendo aquí, movernos hacia la derecha. Entonces si todos son ceros, pues nos quedamos aquí en 0, 0. Si alguno de ellos da 1, pues nos hacemos hacia acá tantas veces como sea necesario. La máxima cantidad es que los 3 de 1 y en ese caso pues vamos a llegar aquí a 1, 1, a 1, 1 en CNSN. Muy bien. Entonces aquí están resumidos todos los posibles casos. Y fíjense pues que esto es combinacional, porque puede ser que todas las entradas sean 0 o que solamente sea 1 o que esta sea 1, etc. Fíjense, aquí en las entradas están todas las combinaciones. Aquí las estoy encerrando con el puntero. Entonces todas las combinaciones y sus correspondientes salidas. Entonces esto que estamos haciendo aquí es un pequeño circuito combinacional que tiene 3 entradas y 2 salidas y responde las correspondientes salidas para lo que le corresponde en su entrada, o sea, es combinacional. Entonces esto lo podemos escribir en forma de tabla, está escrito aquí en forma de tabla. Fíjense, aquí están las combinaciones de entrada, aquí están los pares de salida, tal como los pusimos allá, y entonces aquí arriba. Y entonces nosotros lo que hacemos es pues crear el circuito combinacional que resuelva a esta tabla. Entonces tenemos que tener 3 entradas y 2 salidas. Podemos hacerlo canónico. De forma canónica, de todos modos, nos va a quedar un circuito pequeñito. ¿De acuerdo? Y después de eso, después de hacerlo en forma canónica, podemos aplicar alguna técnica de reducción de complejidad, como el mapa de Karnoff, por ejemplo, para reducir el costo del circuito. Eso lo vimos en el propedéutico y ya no va a ser necesario aquí en este curso, ¿no? Porque eso pues ya es fundamento. Entonces nosotros hacemos esto, desarrollamos la forma canónica de esto como vimos en las láminas pasadas, después aplicamos una técnica de reducción y nos quedan estos circuitos, nos queda esto de aquí. Aquí están las 3 entradas, aquí están las 2 salidas. Y fíjense, la salida SN se encuentra con una XOR. Y la salida CN se encuentra de esta manera, aquí, con un simplificado suma de productos, con una suma de productos simplificada. Y a esto le llamamos una unidad que se llama full adder, sumador completo, un full adder. Entonces este circuitito que tengo aquí, que estoy encerrando a la derecha, es en realidad este circuitito de la izquierda. Entonces vamos a representarlo mejor como esta formita de la izquierda para evitar escribir todas estas compuertas, ¿de acuerdo? Entonces eso es el full adder.
Y entonces lo que nosotros hacemos ahora es mapear esto, usar esto como nuestra base, como nuestro circuito base del algoritmo que dijimos, y desplegamos nuestro algoritmo en hardware. Desplegamos nuestro algoritmo en hardware. ¿Cómo funciona? Pues habíamos dicho, vamos a regresarnos acá. Habíamos dicho, empezamos la suma haciendo un acarreo con cero en la primera columna, aquí en la columna de la derecha. Empezamos nuestro acarreo con cero y sumamos 0 más 0. ¿De acuerdo? Entonces los dos sumando, los dos operandos, el primer bit, el bit menos significativo de cada operando, más un acarreo cero. Así se empieza. Entonces eso es lo que hacemos desplegado en hardware. En hardware eso es lo que hacemos. Aquí está. Empezamos primero con un acarreo cero en nuestro primer full adder que representa la primera columna y recibe también el primer bit, el menos significativo de X, y recibe aquí, vayan siguiendo el cursor, el menos significativo de Y. ¿De acuerdo? El menos significativo de Y, el menos significativo de X, el acarreo cero, y ese resultado da el primer bit de la suma y el acarreo que va a ir a la siguiente columna. Entonces, para calcular la suma de la siguiente columna, pues hacemos lo mismo. Tenemos otro full adder que recibe el acarreo anterior, el segundo bit de X, el segundo bit de Y entrega como resultado el segundo bit de la suma y un acarreo que va a la tercera columna. Y así. Y entonces ocupamos tantos full adder como tantas columnas necesitemos para sumar nuestros dos números. Si ya de antemano sabemos que vamos a sumar dos números de uno de 5 bits y uno de 3, entonces hacemos nuestro sumador para 6 y ya tenemos 6 columnas y vamos a cubrir todos los posibles casos. ¿De acuerdo? Y entonces a este resultado, a este sumador que aparece aquí, se le llama un ripple carry adder, un sumador con acarreo de rizo, y el acarreo de rizo hace referencia a este rizo que se hace aquí, a estos acarreos. Fíjense, este es el bit del acarreo. Entonces se hace aquí este acarreo que sale, se conecta con el acarreo del siguiente y hace una forma como un rizito aquí, como un curl, como un rizo, y aquí otra vez otro rizo y aquí otro rizo. Entonces a eso hace referencia, a ese ripple carry adder. Entonces este tipo de sumador es el sumador más simple que hay en hardware. Es completamente concurrente, o sea, paralelo. Quiere decir que todas sus unidades básicas se ejecutan una junto a otra y se ejecutan al mismo tiempo, concurrentemente. ¿De acuerdo? Entonces, para cada cambio que haya en estas entradas, en Y o en X, si cambia de valor alguna, cambia de valor de inmediato la suma. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho pues que cumple con las características de un sistema combinacional. Habíamos dicho que los sistemas combinacionales idealmente cambian de inmediato, pero realmente cambian después de cierto retraso. Eso es lo que va a ocurrir aquí. Que este sumador tiene que esperar, este full adder que estoy encerrando aquí, tiene que esperar a que el primer full adder de la derecha mande su acarreo, mande su resultado, para poder calcular su propio resultado. Y ya que calculó el suyo, manda su propio acarreo al siguiente. Quiere decir que el último, el de la izquierda, el que calcula el bit más significativo de la suma, el full adder de la izquierda, recibe su acarreo después de que los demás ya terminaron. Entonces esto provoca un largo retraso de propagación. Esa es la desventaja de un ripple carry adder. Ventaja, es muy simple de diseñar, ocupa muy poco espacio en un chip. Desventaja, que tiene un retraso de propagación largo. En los dispositivos programables que nosotros vamos a utilizar, los FPGAs, estos Ripple Carry Adder están ya implementados en bloques, en pedazos grandes de 18 bits, o sea, 18 full adders en cascadita, o hasta de 32 bits, depende del chip. Y entonces ya están listos para hacer esta suma. Y entonces estas cadenas de acarreo ya están implementadas en silicio, y entonces el retraso es mucho menor. Así que conviene utilizar estas sumas, esos sumadores que ya están construidos de tamaño predefinido en esos chips. Pero bueno, lo interesante aquí es
cómo se mapea un algoritmo desde su, o una operación desde su algoritmo hacia el hardware, y se puede hacer pues una cadena un despliegue de hardware puramente combinacional que ejecuta todo concurrentemente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte interesante. Fíjense si, cuántas sumas, cuántas entradas tendríamos. Dijimos que esto va a ser 6 bits, esto va a ser 6 bits, esto que está aquí en la llavecita, y esto aquí 6 bits. Entonces tendríamos 12 bits de entrada y 6 bits de salida. Si uno hace un diseño canónico desde el inicio con una tabla de veracidad, que tiene 12 bits de entrada y 6 bits de salida, así una tabla así, pero en lugar de tener 3 bits de entrada y 2 bits de salida, tiene 12 bits de entrada y 6 de salida, quedaría una descomunal tabla que nos tardaríamos mucho en llenar. ¿De acuerdo? Y entonces, por eso es esta ilustración, esta clase, porque lo que nos ilustra de una manera muy simple es que siempre se puede tener el problema que se va a resolver o que se va a llevar a hardware, se tiene que analizar desde arriba, desde el inicio, para llegar a un algoritmo, a una parte simplificada que nos permita llegar de manera más fácil a un hardware que es modular, que es una interconexión de bloques más pequeños. Esa es una de las filosofías más importantes. Entonces, con este ejemplito pues se muestra eso. Si queremos hacer una resta, un complemento a 2, aquí está el ejemplo es lo mismo. Si nosotros queremos hacer una resta en complemento a 2, ahora vamos a llamarle a z el resultado, la diferencia. A x le vamos a llamar el minuendo, a y el sustraendo. O sea, le vamos a quitar a x, le vamos a quitar y. ¿De acuerdo? Y entonces hacemos esta operación que aparece aquí. En medio va a aparecer ahora el bit de préstamo. El bit de préstamo, en vez de que aparezca el bit de acarreo acá arriba, va a aparecer el bit de préstamo en medio, porque el que tiene más valor, vamos a decirlo así, es el minuendo, es al que se le va a quitar. Los de abajo pues son los que se van a restar. ¿De acuerdo? Y aquí está el bit del sustraendo. Y entonces nos va a entregar igual 2 bits, la diferencia y el préstamo de la siguiente columna. ¿Cómo vamos a entender ahora esto? Va a ser igual que en el caso anterior, 3 entradas y 2 salidas. Pero ahora este par va a depender de esta combinación de entrada de esta manera, con este algoritmito que aparece aquí. Decimos, los posibles valores del par BN-RN se calculan ahora moviendo el relojito en el sentido antihorario en algunos casos y en el sentido horario en otros casos, o sea, hacia la izquierda o hacia la derecha respectivamente, dependiendo del caso. Y siguiendo estos pasos que dicen aquí abajo, movemos en el sentido hacia la derecha la agujita si x de n está en 1. O sea, vamos a restarle 1 y ya estando en 1 vamos a empezar a irnos hacia atrás. Ok, y ahora decimos movemos hacia atrás, hacia la izquierda, la agujita, una posición, si Bn-1 es 1, o sea, si sí hay préstamo, entonces nos regresamos a 0. Y hacemos lo mismo para y, nos regresamos, nos excedemos hacia atrás si hay otro bit aquí, si no, pues ahí nos quedamos. Entonces vamos a iniciar en 1 en caso de que xn esté en 1. Si no, pues iniciamos en 0 y nos vamos yendo hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces ese es el algoritmo. La diferencia es que para cada combinación de entrada el par va a ser diferente que como en el full adder, pero en realidad es la misma manera de diseñarlo. Entonces nosotros diseñamos otra vez una tablita de nuestros 3 elementos con nuestros 2 salidas y rellenamos conforme al algoritmo que mencionamos. Y ya diseñamos nuestro correspondiente circuito. Ahora va a ser un full subtractor y conectamos igual. Conectamos como sabemos, ¿no? Ahora el borrow con el borrow, el enésimo bit del minuendo con el enésimo bit del sustraendo y así. Entonces es básicamente la misma manera. Y entonces, bueno, con esto terminamos esta primera parte. Vamos a ver los multiplexores en otro video para terminar este bloquecito de tres elementos básicos
muy útiles: adder, subtractor y multiplexer. Entonces ya vimos adder y subtractor, falta multiplexer. Eso lo vemos en el siguiente video. Mientras tanto termino.